En tiempos de ansiedad es normal que haya quien diga que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero también es verdad que se trata de una cuestión no siempre de realidades, sino más bien de gustos. Lo que sí que es cierto es que cualquier tiempo pasado, por lo general, fue pasado y diferente. Y para muestra aquella Guerra Fría que nos tenía con el alma en vilo, pero que al menos comprendíamos, ¿no? Sabíamos quiénes eran los de un bando, quiénes eran los de otro, se podían predecir movimientos, de alguna manera era más sencillo, ¿no? Predecir el movimiento, cuando menos, del adversario, aunque no siempre el nuestro. Algo ha cambiado radicalmente. Como se dice, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Cayó el muro de Berlín, las torres gemelas las ayudaron a derrumbarse, y entonces nos hemos dado cuenta de que el orden mundial ya no es lo que era y que los actores y las circunstancias han cambiado. Aparecen elementos que no se pueden dejar de lado, como China, Rusia ha regresado también a un espacio de reconocimiento. Los BRICS, que tanto prometían, parece, ¿no?, que están en un lugar que podríamos llamar el limbo. La Unión Europea se mantiene, pero sin muchas esperanzas. Y para hablar de estos cambios tenemos hoy en la frontera a uno de los mejores especialistas del mundo, por su esfuerzo de mirar, ¿no?, a lugares donde muchos historiadores no son capaces de mirar y donde muchos analistas tampoco, porque hoy el mundo se ha hecho muy complicado de entender. Hay que hacer un esfuerzo, ya digo, de mirar en muchos lados para saber de qué estamos hablando. Tenemos al ex embajador de Nicaragua en España, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, ya digo, un experto que no pierde el ojo a qué está pasando en China, Augusto Zamora. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez aquí, en la frontera. Vengo de América Latina, ya hay una enorme confusión, ¿no? Decía García Linera que la noche neoliberal, el invierno neoliberal va a ser corto, pero yo le planteaba que me temo que va a ser duro. Va a ser corto, va a ser duro, pero... ¿Coincides que va a ser corto? Creo que sí. ¿Por qué? Entre otras razones porque los cambios en el mundo se están acelerando y el sistema que las oligarquías latinoamericanas pretenden mantener contra viento y marea choca contra las fuerzas que hay en movimiento en el mundo ahora, y como esta actitud, esta posición de las oligarquías latinoamericanas se fundamenta en el respaldo inquebrantable de Estados Unidos y Estados Unidos se está resquebrajando, pues no creo que duró mucho. Lo vemos en Argentina, ¿no? Es decir, que acaban de aplicar el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Hay media Argentina radicalmente en contra de Macri. Habrá una parte que estará a favor y una parte que estará perpleja, ¿no? Y Macri va e invita al G20 a tener lugar allí, a cortarles los movimientos, a recordarles de una manera evidente que está invitando a los poderosos, que son los que les están de alguna manera complicando la vida a las mayorías en el país. En un país donde acaba de salir el dato, casi la mitad de la población está en la pobreza, en la más absoluta pobreza. Lo de Argentina es un ejemplo claro del fracaso en 2 años, de las oligarquías latinoamericanas, que son incapaces absolutamente de diferenciar sus intereses de los intereses del país y condenan a sus propios pueblos a la miseria para mantener ellos un estatus de privilegio que arrastran desde que los mal llamados libertadores los colocaran en el poder. Ya. Augusto, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, tuvo uno de los espacios claros de confrontación en Europa. Tengo la sensación de que el cuerpo donde se va a encarnar este choque actual entre Estados Unidos y China va a ser en América Latina. No, fíjate que hay 2 escenarios muy claros. Cuéntanos. Que están dibujados, y no lo digo yo, está en los documentos oficiales que emite Estados Unidos, que a razón de uno cada 2 meses más o menos, donde ellos plantean 2 escenarios de conflicto claramente. Uno con China. Claro, pero el conflicto va a ser con China, pero no va a tener lugar ni en Estados Unidos ni en China. Igual que la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética no tuvo lugar ni en la Unión Soviética ni en Estados Unidos, sino que tuvo lugar en Europa y en algunos países de Oriente. Mi planteamiento es, por lo que estoy viendo, es que esa confrontación entre China y Estados Unidos va a tener como uno de los espacios de confrontación concreta, como espacio físico, América Latina. No,
Porque ahora lo que hay... Cuéntanos, porque es una Ahora intuición que no, tengo. porque Igual es que debemos diferenciar, equivocado. digamos, los aspectos económico-comerciales del comercio de materias primas, en los que China, con la gran población que tiene, pues es un mercado y un consumidor en estos momentos el mayor del mundo, y en ese sentido, pues países de América Latina, del sur de África, tienen, digamos, una preferencia para China en cuanto a suministradores De materias primas. de materias Si primas. quieren colocar Ya. a 600 millones de personas, mejorarles la vida, tienen que buscar materias primas sí o sí, ¿no? Exactamente, pero eso es una cosa. Ahora, otra cosa es lo que en Estados Unidos llaman el retorno de las competencias de poder mundial, Ajá. que eso es absolutamente distinto. En Estados Unidos han acuñado un término que le llaman potencias revisionistas, y esto es curioso, porque le llaman potencias revisionistas a Rusia y China porque están disputando y poniendo en duda cada vez con más fuerza el papel hegemónico que cobró Estados Unidos tras el suicidio de la Unión Soviética. Se pensó en Estados Unidos, fue el sueño del New American Century, del nuevo siglo estadounidense, de que ellos serían la potencia dominante en el siglo XXI, y de repente emerge China con una fuerza inusitada e inesperada. Y también en 10 años, bajo el gobierno de Putin, reaparece Rusia también con una fuerza inesperada, y hay un choque. Hay un pequeño cataclismo en las élites dominantes en Estados Unidos que le lleva a una reconversión acelerada de sus planteamientos en el escenario mundial, y a entender que la potencia económico-comercial, pero también cada vez más militar de China, hacía peligrar lo que para Estados Unidos es la joya de la corona, que es su dominio en el Pacífico. Y por otra parte, el resurgimiento de Rusia sobre sus enormes riquezas naturales, sobre todo energéticas, y su renacimiento como la segunda potencia militar del mundo, rompe todos los esquemas. Claro, Augusto, pero Rusia no está en América Latina. Es que América Latina, como el En África cambio, del Sur, por ejemplo, es periferia. Ya, pero acabamos de ver cómo Bolsonaro gana las elecciones y toma decisiones contra China por su vinculación con Estados Unidos. Vemos toda la discusión que hubo en Nicaragua, tu país, ¿no?, respecto del famoso canal que se iba a construir. Hemos visto que México, con López Obrador, quiere tener relaciones con China, lo cual genera también una fricción con Estados Unidos. Y tengo la sensación, ya digo, de que muchos países de América Latina están teniendo como primer socio comercial a China. Entonces, Estados Unidos, que siempre ha considerado a América Latina su patio trasero, tengo dificultades para pensar que lo va a permitir. No, es que ten en cuenta que si tú sigues la historia, verás que los imperios se van desmoronando por pedazos. Es muy difícil encontrar un imperio que se desmorone de golpe. De golpe, claro. Y el dominio, la hegemonía de Estados Unidos se está erosionando a paso acelerado, y eso ha llevado a que haya gobiernos en América Latina que incurran, digamos, en desobediencia. ¿Ya? Y se atrevan a hacer hoy, por ejemplo, El Salvador, que reconoció a la República Popular China y estableció relaciones, para enojo terrible de Estados Unidos, porque ya hay conciencia cada vez mayor en las élites dirigentes económicas de que Estados Unidos va reculando. Y de que la emergencia y el futuro está en China y también en Rusia, porque yo quiero traer aquí a colación que Estados Unidos ve una guerra permanente contra Rusia, emitiendo sanciones y amenazando a los países para que no compren equipos militares rusos, para que no compren recursos energéticos rusos, y todo esto tiene que ver con la razón de fondo. Y es que Estados Unidos, que es un poder decreciente, intenta boicotear el poder económico, científico, técnico creciente de China y de Rusia. De Rusia. Y esto sí es el punto medular, porque realmente quienes le están plantando cara a Estados Unidos y lo están desafiando son estos dos países. Claro.
Vamos a China. Está aquí en España Xi Jinping, ¿no? Los visitaba ayer sobre todo, ¿no? Y China es un espacio que no estamos conociendo bien, ¿no? Es una economía netamente capitalista, pero también con un Estado comunista. ¿Qué podemos esperar de esa combinación que nadie podría haber imaginado, ¿no?, en el siglo XX? Primera observación es que China no es una economía netamente capitalista, es decir, el Estado chino es dueño de los sectores estratégicos de su economía y su modo de capitalismo es un modo de capitalismo obediente al Partido Comunista, o sea, un capitalismo y al Estado. de Estado. No, ¿Crees que muy singular. De hecho, hace poco salió una noticia curiosa de que uno de los mayores millonarios de China era miembro del Partido Comunista Chino y Xi bueno, Jinping... pero eso nos da un poco lo mismo, es decir, que ¿en qué va eso a trastocar la respuesta de China a los requerimientos del metabolismo del capital? Es decir, China va a buscar menos beneficio, China no va a utilizar el mercado para actualizar el beneficio, China va a ser respetuosa con la democracia si eso le lleva a tener menos beneficios. Creo que de China se cuentan mucho ciertas cosas y poco otras. Cuéntanos. Según datos de Naciones Unidas, China ha sacado de la pobreza 700 millones de personas. Eso no se dice. Hace como 10 años, 8 años creo, el Partido Comunista Chino decidió reinvertir 400.000 millones para ir cerrando las brechas de desigualdad en China y ahora hay otro plan en marcha para seguir cerrando esta brecha y también para convertir al pueblo chino, al mercado interior chino en el gran actor del crecimiento económico chino, reduciendo el papel de las exportaciones. Esto no se dice. ¿Y eso no le daría la razón a los que dicen que es el capitalismo el que está solventando los problemas de China? Quien resolvió los problemas estructurales de China fue el Partido Comunista y la Revolución China. Es que la gente también olvida que cuando el Partido Comunista, cuando Mao toma el poder en China en 1949, China es un país devastado absolutamente. China ha pasado casi 200 años bajo el dominio de potencias coloniales europeas, en guerras imperialistas, las dos guerras del opio, la guerra japonesa, de Japón, la guerra civil. Pero es Zhou Enlai, ¿no? El que decide, ¿no?, incorporar, ¿no?, a este patrón de mercado capitalista mundial a China. Y el gran salto que pega a China no es tanto en el gran salto adelante como en esta incorporación de las políticas capitalistas. Bueno, pero digamos que se olvida que realmente quien cierra todas esas grietas de un país desestructurado, analfabeta, atrasado, destruido por la intervención extranjera, la guerra civil y los desastres naturales, es el Partido Comunista Chino. Sin esa reestructuración y recomposición del país y la creación de esos fundamentos tan sólidos, lo que vemos hoy no habría sido posible. De hecho, yo pongo en comparación el mismo Brasil. Ten en cuenta que China se independiza realmente del dominio imperialista occidental y japonés en 1949. Estamos hablando de ayer. Brasil se independiza sin guerra ni problemas en 1810. Pero hoy China es la primera potencia comercial del mundo, una potencia científico-técnica, económica, comercial, etc. Y Brasil sigue siendo esencialmente el mismo país que era en 1810, exportador de materias primas y sin prácticamente ningún desarrollo científico-técnico. Déjame preguntarte, tú planteas en tu libro que Rusia y China van de la mano, ¿no? Totalmente. Entonces, Rusia no es un país donde a día de hoy la democracia tenga un papel ejemplar y China tampoco. Claro, si estos dos países se van a convertir en la referencia mundial, hay que temer por el papel de los derechos humanos, por el papel futuro de la democracia, merced a esta influencia china y rusa. Juan Carlos, a mí me regresa con esas preguntas a mis clases de Derecho Internacional en el capítulo de Derechos Humanos, porque yo debo informar aquí, porque eso lo conocen solo los expertos en Derecho, que
cuando se discutieron los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, hubo tanta divergencia entre los países capitalistas y los comunistas que se tuvieron que hacer dos convenciones. Una sobre derechos civiles y políticos y otra sobre derechos económicos, sociales y culturales. Porque, a ver, la derecha le encanta hablar de libertades y de democracia porque eso no cuesta dinero. Lo estás viendo en Cataluña, donde se llenan la boca hablando de democracia, pero a la hora de dar democracia económica, no. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, debemos entender que no son los derechos civiles y políticos los únicos, sino que de hecho Naciones Unidas antepone los derechos económicos, sociales y culturales, porque lo primero en esta vida es sin comer. duda. Pero, por ejemplo, cuando China interviene en África o cuando China interviene en América Latina, ¿va a hacer valer más los derechos humanos y la democracia que Estados Unidos? Evitemos el término intervenir. Eso en derecho internacional tiene una connotación que es el uso de la fuerza directa o indirecta de un país poderoso sobre otro. China comercia y China no pregunta. Es decir, que tampoco un país como África va a recibir beneficios políticos democráticos de la intervención de China en África. Es que no hay intervención, hay Bueno, relaciones de la intervención económicas comercial. comerciales, inversión china y los Y países pero Augusto, los países del sur de África están como muy encantados, como también los países latinoamericanos exportando todo lo que pueden exportar. Si de nada te sirve que te condicionen tu desarrollo económico a determinadas medidas políticas, cuando eso, por ejemplo, no se aplica en Arabia Saudita, claro, ni eso está claro. se tome en cuenta en el genocidio que está habiendo en Yemen, y volvemos ya a la doble, y perdóname el término, pero es que a mí me resulta asquerosa doble moral, Claro, ¿ya? sí. Donde, bueno, Eso lo hablamos en tu anterior libro, planteamos y tenemos muy claro cuál ha sido el papel de Estados Unidos y su incluso uso de la expresión derechos humanos para conculcar en muchos lugares del mundo los derechos humanos. Y hoy sabemos, ¿no?, con absoluta certeza que la intervención de Estados Unidos en Siria, en Libia, en Irak, ha sido un desastre para esos pueblos. Pero sí que tenía interés porque tenemos más incertidumbre, por ejemplo, qué va a hacer China si en Brasil hay una involución de los derechos humanos. Sí, con Bolsonaro hay un regreso, ¿no?, autoritario. ¿Podríamos esperar que China o Rusia presionaran a Brasil para que se respetaran los derechos humanos? Esa era un poco la pregunta para intentar ver un escenario donde desde perspectivas emancipatorias pudiéramos, ¿no?, esperar con qué contar y con qué no. es que yo invitaría a un poco de realidad, porque América Latina, para Rusia, para China, son territorios muy lejanos sobre los cuales ellos no tienen posibilidad objetiva de ejercer presión. En estos momentos el objetivo de Rusia y de China está centrado en su propio desarrollo económico, científico, técnico, en su fortalecimiento militar, porque estos dos países, al igual que Estados Unidos, están conscientes de que en algún momento, de aquí a 10 o 15 años, las relaciones se van a calentar. Y de hecho, después de que yo entregara el libro a la editorial, salieron dos documentos, uno del Departamento de Estado y otro del Congreso, que son realmente estremecedores. El primero, que es el del Departamento de Estado, fue un estudio que pidió sobre el impacto que habría en Estados Unidos si éste pierde las fuentes de suministro que llegan del exterior. Este es un hecho que tiene que ver con la condición de Estados Unidos de Estado-isla. Ese es un país que está separado del resto del mundo por dos océanos. Su capacidad de mantener el flujo de suministros que llegan de otros continentes se basa en su dominio del mar. Claro. Y los nuevos sistemas de armas que están desarrollando y que tienen ya desarrollados, Rusia sobre todo, serían capaces de afectar gravemente el poderío naval de Estados Unidos y por lo tanto cortar sus vías de suministro. Y este estudio está pedido justamente para medir el impacto
en este panorama. Yeah. Y el segundo estudio, que es más estremecedor, porque es un estudio bipartidista del Congreso, de Comisión de Defensa Demócrata Republicana, en el que incluso se habla de la posibilidad de una guerra nuclear limitada en Europa. Yeah. Augusto Zamora, Requiem polifónico por Occidente, te noto mucho más pesimista que después de tu anterior libro. Es verdad que hoy tenemos intervenciones o propuestas de intervenciones en Ucrania. El mundo se está convirtiendo en un espacio preocupante, ¿no? El papel de Trump, el futuro de Corea del Norte, es decir, demasiados elementos complicados. Necesitaremos que vuelvas por aquí con más tiempo. Porque hay muchas cosas de las que hablar, sí, te digo, porque el panorama internacional está muy complejo y yo creo que aquí hay poca información y hace falta más para que la gente esté clara del panorama que se le viene encima. Bueno, vamos a regresar a tu libro con más tranquilidad. Esperamos contar contigo y también esperamos ir contando, ¿no?, de manera diferente ese escenario confuso que por lo general interesa menos. Si os dais cuenta, en las grandes cadenas, en los programas de mayor audiencia, lo internacional nunca aparece como algo de referencia y, sin embargo, si hay algo que afecta a nuestra vida en nuestros países, es el ámbito internacional. Muchas gracias, Augusto Zamora, por acompañarnos y regresas pronto a tu país. Esperemos que en cuanto regreses a España pases otra vez por aquí, por esta frontera, a seguir dándonos luz. Y a vosotros, desobedientes, después de una semana intensa, buen fin de semana y nos vemos de nuevo aquí el lunes de la semana que viene. No perdáis de vista qué está pasando en China, qué está pasando en India, de la cual no se habla nada, qué está pasando en Rusia, porque va a ser determinante para nuestro futuro. Ya sabéis que participar es trabajar de más. Y si no estudiamos también relaciones internacionales, nos van a venir sin que nos enteremos, aunque estemos en la frontera. Hasta la semana que viene. Gracias. ¿Cuántas Hypermaneras de jugar conoces ya? Muchas, porque mi Hyperman adopta todas las posturas. Y además, le cambio fácilmente el traje. Y tengo más de 50 modelos distintos. Hyperman, vive sus aventuras.